Premier Vázquez, muchas gracias por la oportunidad que le brinda a la República para poder conversar sobre su gestión, sobre el gobierno, en circunstancias políticas que son complicadas, ¿no? Quería empezar por lo que ha ocurrido hoy. Usted ayer estuvo en Ayacucho anunciando el cierre voluntario de 4 proyectos mineros. Hoy día estas empresas, con la CONFIEP, con la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, han ofrecido una conferencia de prensa en la que han señalado que de voluntario esto no tiene nada. Quería empezar preguntándole, ¿qué ha ocurrido? Sí. ¿Tienen razón? ¿No tienen razón? Sí, muchas gracias primero por la entrevista y luego por la pregunta, porque me parece que es un tema muy importante que debemos aclarar. Y yo debo en principio reafirmar categóricamente el compromiso que tiene el Estado, este gobierno en específico, de respetar la estabilidad jurídica, las normas legales, ¿no? Y que nosotros estamos además siempre, creo, en todo espacio reafirmando nuestro apoyo por la inversión privada, especialmente por las actividades más activas como la minería. ¿Qué es lo que ha sucedido el día de ayer en Ayacucho? Nosotros de ninguna manera, y eso quiero decirlo categóricamente, no hemos ido a decretar el cierre de nada, de ninguna actividad minera que se realice en la zona. Lo que ha pasado y lo que sucede ahí es que hay 4 unidades mineras que vienen trabajando desde hace varios años y que ya están en proceso de cierre. Las 4 están en proceso de cierre. Algunas en cierre final, inclusive. ¿Cuáles? Atumayo, ellos ya están en cierre final hasta el 2021. Han pedido varias veces ampliaciones, modificaciones, etcétera. Se les ha dado y al 2021 tienen que terminar, vale decir hasta diciembre, tienen que culminar con este cierre final, ¿no? Ese es Apumayo. Apumayo está hasta el 2021 en cierre final y después vendrá una etapa de post-cierre incluso. Luego está Pallancata, que está en cierre progresivo hasta diciembre de este año y empieza el cierre final en el 2022. Y luego está Inmaculada, que también está en cierre final en el 2022. Y Brea Pampa es la única que tendría un cierre progresivo todavía, hasta el 2023. Entonces, ¿qué Lo que alegan estas empresas es que no se les ha consultado. ¿Es verdad? A ver, ¿por qué no tenemos que consultar este tema? Porque realmente estas empresas establecen su plan de cierre con fechas y eso está establecido en resoluciones. Entonces, esto no tiene que consultarse, eso está establecido en resoluciones tanto en el MINEN como en el MINAM. Para aclarar, antes de su anuncio, entonces, no se les consultó a las mineras. No es que no se les haya consultado, nosotros vamos a informar lo que está establecido en las resoluciones pertinentes, ¿no? Comprendo. Estamos informando. Entonces, lo que quiero decir es, no se ha decretado ningún cierre de minas, sino que nosotros estamos diciendo que vamos a garantizar el plan de cierre de minas, la etapa de cierre de minas en la que se encuentran conforme a ley, ¿no? Para que se cumplan en los términos establecidos por la norma. Eso es lo que hemos dicho. Y solo se va a aplicar para estas 4 mineras. Ojo, no para otras unidades mineras, ni de la zona de Ayacucho, ni de otras zonas del país, ¿no? Estamos cumpliendo. Lo que alegan las mineras es que el plan de cierre, los planes de cierre, son instrumentos de gestión que todo proyecto minero tiene y que se van actualizando, y leo textualmente, en función de los nuevos descubrimientos de mineral en el tiempo. Por lo tanto, es un documento que se aprueba y se renueva periódicamente. Miren, los planes de cierre son instrumentos que tienen fechas certeras. Hoy día yo escuché justamente de su conferencia de prensa un concepto que decían son instrumentos vivos y podemos ir modificándolos con el Ese tiempo. es el argumento principal, correcto. No es verdad. Legalmente existen etapas de la minería y el plan de cierre de minas justamente nos sirve para tener certeza y planificar cómo se hace este cierre de minas. No es verdad que sea una cosa flexible y que unilateralmente la empresa minera pueda decidir extenderlo hasta donde ellos crean conveniente.
Entonces creo que ahí tenemos una diferencia de conceptos, pero más allá de eso nosotros ratificamos nuestro deseo por conversar con ellos, por dialogar. Esta semana nosotros, como lo anunciamos ayer, vamos a citarlos, vamos a conversar con ellos. De ninguna manera queremos ni nosotros ahuyentar la actividad minera, no queremos de ninguna manera asustar a los inversionistas, pero sí queremos que comprendan que este es un gobierno que va a ejercer su labor de fiscalización, control de manera más adecuada como no se ha hecho antes, ¿no? ¿No hubiese sido mejor, no me pronuncio necesariamente sobre el fondo de la decisión, pero sí sobre los procedimientos, no hubiese sido mejor conversar primero y anunciar después? Lo importante en estos procesos creo que es cumplir con la normatividad y con lo que tenemos establecido en las resoluciones. Eso nos da también seguridad jurídica a las partes, ¿no? No hay, yo creo que entrar en procesos de negociación respecto a cosas que ya estaban establecidas en las resoluciones, están establecidas en la norma, son cosas certeras. Es verdad que si las empresas quieren negociar sobre eso, podemos sentarnos. Han hablado de juicio incluso. Sí, pero miren, yo creo que yo llamaría al empresariado a tener no solamente responsabilidad, sino tranquilidad y calma. Nosotros los vamos a convocar, vamos a hablar con ellos, les vamos a explicar nuestra postura. Y yo creo que ellos también, en términos de seguridad jurídica, tendrán que comprender que lo único que les está pidiendo este gobierno es que todas las partes podamos cumplir con los planes establecidos, con las normas establecidas. La última pregunta sobre este tema, porque también tengo otros y no quiero agotar el tiempo. Óscar Calpo de la CONFIEP dijo: hoy la primera ministra está pasando por encima del Estado de Derecho, atribuyéndose poderes que no tiene por ley y asumiendo funciones que corresponden a otras instancias del Estado. De ninguna manera, miren, cuando yo doy una explicación sobre el tema, estoy acompañada además y hemos recibido la información del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio del Medio Ambiente, entonces no hay de ninguna manera tampoco una extralimitación de mis funciones porque yo no estoy ordenando nada. Para empezar, yo no ordeno nada ni decreto nada. Lo que yo estoy es informando lo que existen en las resoluciones tanto en el Ministerio de Medio Ambiente y en el Ministerio de Energía y Minas. Es una información. Segundo, estamos vulnerando el Estado de Derecho cuando nosotros decimos queremos acompañar el proceso de plan de cierre de minas que tiene un cronograma que ha establecido la propia empresa. No estamos violando el Estado de Derecho, estamos ejerciendo nuestra función como Estado de decir, acá los procesos van a ser fiscalizados y acompañados por nosotros. Es consciente que más que nunca ahora le van a volver a decir antiminera, ¿correcto? Miren, las empresas nunca dejaron de decirme a mí antiminera, nunca dejaron de decirme desde que yo he ejercido mi labor como defensora, nunca dejaron de decirme y creo que ahora ellos están afianzando ese discurso. Yo vuelvo a decirles, no hay aquí alguien antiminera, hay alguien aquí que defiende los derechos de la población que está vulnerable, que necesita su Estado. Vamos al otro lado de la crisis. Parece que viviéramos en crisis permanente en este país, pero hay momentos en los cuales, por cierto, se profundiza y este pareciera ser uno de esos momentos. Me refiero obviamente al tema de la vacancia presidencial que está circulando y a la que ayer se supo Fuerza Popular se va a adherir, ¿correcto? Aparte de las bancadas que ya se conocían. Lo primero sobre este tema, ¿cree que tendrá éxito? ¿Usted ve peligrar el gobierno de Pedro Castillo? Miren, hemos visto desde que terminaron las elecciones que se han constituido fuerzas políticas dedicadas justamente a socavar la legitimidad de este gobierno. Parece que no hubiese terminado la campaña electoral. Eso lo hemos visto desde el momento en que no se quiso aceptar los resultados y posteriormente han habido una serie de acciones dedicadas justamente a generar una inestabilidad y una posible vacancia. Tenemos los grupos políticos que están identificados, que están tras esa pretensión, que no son los mismos que ahora han presentado este proyecto, este documento que pretende la vacancia. Entonces, no hay nada nuevo aquí. Creo que sí es importante reafirmar que existen fuerzas políticas democráticas felizmente en nuestro país y yo en ese sentido confío en esas fuerzas democráticas y además en la voluntad de la población que quiere hacer que se respete su voto. Esto es un atentado no solamente contra
la voluntad popular, sino contra la democracia misma, ¿no? Dos cosas. Cuando usted me dice que lo ha presentado alguien que no necesariamente pertenece a las fuerzas políticas que han estado moviendo este tema, quiere decir que en realidad es algo que están persiguiendo estas fuerzas políticas originalmente. Eso es un poco lo que le he entendido. Sí, 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 justamente eso, ¿no? Que es algo que están pretendiendo, que ha sido evidente durante el proceso electoral, durante el proceso, en el momento en que no aceptan que se proclame a Pedro Castillo como presidente y posteriormente ¿Y Patricia también. Chirinos qué sería en este...? Bueno, una aliada, ellos yo creo que tienen aliados que están pretendiendo ese tipo de objetivos. Y lo otro, ¿la democracia peruana está en peligro según usted? Yo creo que sí. Y eso no es nuevo, es un proceso que viene en detrimento desde hace varios años. Tenemos, yo creo que gestándose desde hace ya varios años un proceso en el que se busca no solamente atentar contra la inestabilidad, sino que hay sectores que lo que quieren es generar, digamos, proceso de obstaculización a las fuerzas democráticas. ¿Le cree a la presidenta del Congreso, la señora Alba, cuando afirma categóricamente además que la vacancia no está en la agenda parlamentaria? Yo esperaría que su palabra sea realmente firme y sea real, ¿no? Además, ella representa no solamente a una fuerza política, no es solamente la voz de una congresista, es la representante del poder legislativo y como tal creo que ella tiene como función ejercer una labor más bien que pueda generar algún tipo de confianza sobre el respeto de la democracia en nuestro país. Cuando me dice que esperaría, ¿significa que no la está ejerciendo como tal? Yo lo que creo es que las personas deben honrar su palabra, ¿no? Usted ha sido presidenta del Congreso. ¿Es creíble, concebible en todo caso, que una presidenta del Congreso no esté al tanto de lo que una vicepresidenta pretende impulsar, en este caso, una vacancia presidencial? Cuando yo era presidenta del Congreso, normalmente teníamos una mesa que coordinábamos todo. Y con nuestras diferencias y con nuestras dificultades, creo que siempre estábamos absolutamente enterados de lo que iba a suceder, porque la actuación de un miembro de la mesa directiva puede impactar sobre la posición de la propia mesa. Yo no sé cómo es la relación ahora entre los miembros de la mesa actual, pero creo que resulta grave que la misma presidencia no esté enterada de lo que un miembro pretende llevar adelante, en contra además de una posición que la presidencia ha marcado. ¿Usted ha conversado con la señora Alba personalmente sobre este tema o todo quedó en el oficio? No, yo no he tenido la oportunidad, me hubiese gustado, pero los tiempos no nos han permitido. Sin embargo, sí quería extenderle mi preocupación mediante este documento. Creo que es importante que sepa que en medio de estas circunstancias hay preocupación de los poderes del Estado y que confiamos en que más bien su liderazgo lleve a calmar esta situación y a encauzar más bien el trabajo del Parlamento de otra manera, ¿no? Una curiosidad histórica, digamos. ¿Usted estuvo de acuerdo, por ejemplo, con las vacancias de Kuczynski y de Vizcarra? No. ¿Con ninguna de las dos? En la vacancia de Vizcarra incluso yo sustenté en el Parlamento. Eso lo recuerdo, en contra. ¿Y en la de Kuczynski? En la de Kuczynski yo tenía una posición como cualquier ciudadana, pero que me parecía, como siempre, que eran posiciones que siempre son maximalistas y que ponen en serio peligro la estabilidad del país. O sea, estuvo en contra como ciudadana de la vacancia de Kuczynski. Yo no sé si me pronuncié o no, pero sí recordará cómo estuvo sí, personalmente. Yo creo que me parecía un tema muy peligroso, ¿no? No estuvo de acuerdo entonces. Ahora bien, el gobierno, con decisiones discutidas, por decirlo de alguna manera, no le ha dado a la oposición material para promover la vacancia. No digo que esta se justifique, ojo, pero si hay una oposición dura, y hay una oposición dura desde el minuto uno, el peor error del Ejecutivo quizás es darle motivos a aquella oposición para justificar sus movimientos. Comparto plenamente esta posición, ¿no? Porque creo que cuando uno es gobierno, yo lo estoy viendo ahora, tiene que ser absolutamente escrupuloso en la manera como se desempeña, los actos que realiza, las posiciones que emite. Es muy delicado, creo yo, y muchas veces
efectivamente sin reconocer que haya mala intención, pero hay ocasiones en que este gobierno se equivoca, ¿no? Y en ocasiones también ha habido una falta de reacción inmediata. Y eso le da elementos, por supuesto que no justificables en concreto, pero le da elementos como para levantar este tipo de hechos como la vacancia, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que cuidarnos, ser mucho más cuidadosos, ser mucho más, tomar decisiones mucho más oportunas, ¿no? Sí, por ejemplo, bajo su mandato ya han salido ministros como Barranzuela, Ayala, Incio. Bueno, los dos primeros confrontados por serias críticas, ¿no? Que usted conoce bien y no tiene sentido repetir acá. Añadamos también la renuncia del secretario general de Palacio, el ex secretario ya, el señor Pacheco. ¿Tiene el gobierno que pedir disculpas a los ciudadanos por estas decisiones? Yo, miren, mi posición personal siempre es de ser lo más honesto y transparente posible. Yo cuando he tenido que pedir disculpas, lo he hecho. Creo que debería ser una práctica de cualquier funcionario, por más alto nivel que tenga, cuando se siente que ha habido algún error, alguna falta. Creo que eso es importante y saludable, ¿no? Usted está remozando el gabinete poco a poco, digamos. Es un poco la sensación que yo tengo. Porque me parece que es mi función. Porque me parece que en la responsabilidad que se me ha asignado, tengo que tratar de que nuestro gabinete funcione de la mejor manera. Y si eso pasa por hacer cambios, y si eso pasa por hacer ajustes, esa es mi función, tengo que hacerla. ¿Va a haber más ajustes, ministra, premier? No descarto, digamos, en el sentido de que pueden haber ajustes al interior, la manera como nos organizamos. ¿De nombres? Yo hasta el momento creo que tenemos un gabinete ya mucho más consolidado. Recuerden que cada cambio también genera más inestabilidad, retrasos. Yo aspiraría a que tengamos un gabinete más sólido y que podamos caminar ya de manera más coordinada, ¿no? Mirando más los objetivos. Cada cambio siempre representa una dificultad, ¿no? ¿Es verdad que usted debió imponerse para que el presidente Castillo acepte la renuncia de Barranzuela y que incluso sugirió que de no darse usted dejaría el primerato? Mire, yo tengo mis posiciones muy claras, soy transparente en decirlas y también de la misma manera se la digo al presidente, ¿no? Y el presidente, lo importante es que las escuche. Entonces a veces entramos en momentos de diferencias, ciertamente. ¿Tensos? No necesariamente, yo tengo que decir que con el presidente es un hombre de buen carácter, así que hasta a veces nos reímos de nuestras diferencias, pero las defendemos. Y yo creo que finalmente yo agradezco que él me escuche, ¿no? Pero me evadió un poquito la pregunta. ¿Es verdad o no que le dijo el presidente, si Barranzuela no se va, yo me tengo que ir? Porque usted, por Twitter, prácticamente le había dicho a Barranzuela, hasta acá nomás. Yo, miren, no sé si se tiene que entender así, pero el presidente sabía una posición muy firme mía, ¿no? Y en torno a eso él evaluó. ¿Están en camino algunas nuevas interpelaciones? ¿Tienen alguna medida pensada para evitar esta dinámica de continuo enfrentamiento? ¿O ya están acostumbrados o piensan que ya hay que acostumbrarse mejor a gobernar de esta manera? Yo creo que, a ver, mi posición es que lamentablemente a veces se hacen uso de estas figuras que tienen que ser de última ratio de manera muy apresurada. Sin embargo, estamos claros en que este puede ser un escenario al que nos tengamos que enfrentar de ahora en adelante. Así que como yo converso con los ministros, creo que tendremos que estar preparados para ir a contestar a donde nos llamen. Y creo que ahí nosotros no nos vamos a negar, pero yo vuelvo a instar al Congreso a que revisen. Yo que he sido presidenta del Congreso, sé que tenemos muchos más mecanismos por los cuales podemos pedir explicación sobre lo que está pasando sin generar una situación de inestabilidad, ¿no? En el balance de los 100 días se cuestionaba que básicamente lo que haría el gobierno es entregar dinero, bonos, ¿no? Y que eso es básicamente una figura asistencialista. ¿Qué En responde otro, de eso?
En otras circunstancias creo que yo también estaría de acuerdo con el tema de que los bonos y entregar dinero es asistencialista, pero por favor, estamos pasando la peor crisis después de una pandemia durísima que ha golpeado y que en este momento tenemos que ayudar a la gente que se ha quedado sin recursos, que incluso en este país estamos sufriendo de una crisis alimentaria. La gente no tiene con qué alimentarse en el día a día y lo han visto porque hay un montón de lugares donde todavía la gente levanta bandera blanca, que es señal de que no tienen qué comer. En este escenario, el tema de subsidios, entregar bonos, tiene mucho sentido para tratar también de reactivar la economía de aquella gente que se quedó sin ninguna posibilidad. Desde el gobierno se insistirá con la Asamblea Constituyente y se lo pregunto porque hay mensajes contradictorios en los ministros y sería bueno que usted en todo caso sentar una posición al respecto. Yo ya he sentado mi posición varias veces, las vengo repitiendo, pero no tengo problema en decirlo. Miren, la Asamblea Constituyente fue una apuesta seguramente de este gobierno cuando estuvo en campaña. Yo creo que es legítimo que la población y que el presidente Pedro Castillo seguramente sigan pensando en que esta es una posibilidad. Es más, miren, de Asamblea Constituyente no se habla ahora, se está hablando desde la época de Valentín Paniagua, donde se formaron comisiones, donde han habido una serie de... Mi pregunta es porque uno escucha a los ministros y las versiones difieren. Claro, sí, a lo mejor difieren, no sé si difieren, yo creo que se malentienden. O se interpretan de distintas maneras, pero vamos, no hay un mensaje homogéneo. Tal vez deberíamos desarrollar un mensaje mucho más claro y contundente que diga, nosotros en este momento, si la gente quiere llevar adelante un proceso de recojo de firmas para una asamblea constituyente, están en su derecho, pero seguramente. Del gobierno no. Pero el gobierno en este momento creo que estamos abocados primeramente a resolver los problemas urgentes que tiene el país. No, y no se trata de prioridades. Yo creo que la Asamblea Constituyente también es un tema importante, para que no se malentienda, porque también del otro lado se cree que esto es un tema secundario, y no lo es. También es una discusión, pero es una discusión que se tiene que dar con la población, ¿no? ¿Por qué el presidente Castillo no da entrevistas? ¿Ha conversado con el presidente Castillo sobre este tema? Y creo que es un tema importante. Sí, es un tema importante, pero miren, cada persona tiene la forma de comunicarse como se siente más cómodo. El presidente Castillo es una persona que me da la impresión que tiene mayor facilidad de comunicarse con públicos grandes. Lo hace, seguramente de ahí se pueden recoger varias de sus posiciones, hace mensajes cuando es pertinente también, ¿no? Emite algún tipo de comunicación secundaria por otros medios, pero yo creo que es importante también que se vaya entendiendo de que cada persona tiene su forma diferente de hacer la comunicación, no tenemos que ser estándares en eso, ¿no? No, yo puedo entender eso, yo puedo entender incluso que le vaya mejor en la plaza pública, que eso es lo que me ha dicho. Sin embargo, siendo presidente, entiendo que también debería tener algún tipo de cercanía con los medios de comunicación y debería darles la oportunidad de que responda a las preguntas de los yo periodistas. Creo que él está trabajando en eso, ¿no? Está trabajando en eso. Lo va a hacer. Quiere mejorar su comunicación. Si esa es una dificultad, él la tiene clara, digamos, si esa es un tema de cuestionamiento, digamos, tiene claro, está cambiando sus equipos, está mirando cómo se fortalece, yo creo que va a trabajar en eso, ¿no? ¿Este es un gobierno que se comunica básicamente por Twitter, diría usted? No, yo creo que no, porque es verdad que ahora por también la velocidad que necesitan las comunicaciones se necesita usar estos medios. Pero nosotros los ministros estamos constantemente saliendo a la prensa también, comunicando, utilizando otro tipo de metodologías para que la gente se entere, ¿no? Usted me parece que el mismo día, o si no, por poca diferencia me corregirá, estuvo en el Congreso de la CGTP. Sí. En persona, y también exponiendo ante el CADE. Sí. Correcto, ¿no? ¿Dónde se siente usted más próxima? ¿Qué auditorio le parece más próximo a usted? Miren, a mí en los dos auditorios me parece importante interactuar. Importante es una cosa, próximo es otra. Próximo, yo creo que somos un gobierno que nos identificamos con el pueblo.
y que seguramente vamos a, como no ha sucedido con otros gobiernos, vamos a tener mucho más oído siempre las demandas de la población, pero nosotros creemos, y yo reafirmo, que es bien importante, lo dije en el CADE, es bien importante sentarnos, escucharnos, dialogar, ¿no? Pero que efectivamente tenemos que aceptar, y creo que antes no se veía eso, por eso parece extraño, porque siempre era un diálogo Estado, empresas, el sector privado, y el sector, digamos, el pueblo, estaba más invisibilizado. Ahora lo que queremos nosotros es tener un relacionamiento tripartito que sea en una condición mucho más equilibrada, ¿no? Ustedes dicen, afirman que este es un gobierno de cambio, pero ¿qué quieren cambiar, Premier? ¿Hacia dónde nos quieren llevar? Yo creo que cuando nos referimos a cambio, estamos planteando que este sea un gobierno que, como decía anteriormente, escuche más a la población. Nosotros, como Estado, hemos estado muy dedicados en los últimos años a mirar cómo crecen nuestros índices, etcétera, pero sobre la percepción de la población, sobre cómo la población se está sintiendo en medio de estas circunstancias, no hemos tenido mucha atención, ¿no? Creo que queremos cambiar respecto a esto, ¿no? Queremos ser el cambio en el sentido de que la gente sienta que tiene un gobierno que también lo protege, que también se preocupa por él. Y por eso es que cuando suceden estas cosas, como ha sucedido en Ayacucho, a todo el mundo le escandaliza, pero no queremos cambiar nada. Sin embargo, sí queremos ser un Estado que realmente se preocupe de lo que dice la población y que cumpla con estar en una labor de fiscalización y control mucho más adecuada. Y esta preocupación por la población, por la gente, está escucharlos permanentemente, está incluirlos, sentarlos a la mesa un poco, digamos, que eso es lo que usted está planteando. ¿No es contradictorio con el desempeño o cómo está evaluando la gente el desempeño del gobierno? No, yo creo que al contrario... ¿En las encuestas? Vamos a ver, yo creo que las encuestas siempre hay que tenerlas en cuenta, son referenciales, sí, me parece que sí, pero que justamente las encuestas son las que nos deben impulsar a mejorar el relacionamiento. Si la gente está perdiendo confianza, justamente esto nos da motivo como para acercarnos más a ellos. ¿Usted cree que la gente está perdiendo confianza en el gobierno? No sé si está perdiendo confianza o es que hay también una campaña muy dura de la derecha que hace que la gente pueda ver menos lo que nosotros estamos avanzando, ¿no? Entonces es bueno también para eso poder llamarlos, convocarlos, indicarles también, darles certeza por dónde estamos caminando, ¿no? Pero insisto, ustedes también hacen de su parte, ¿no? Mira, yo no tengo problemas en admitir en que se han cometido errores. ¿Se ve usted mucho tiempo más en este cargo? Respóndame con total honestidad. Ya sé que me va a responder, esto depende del presidente, etcétera, etcétera, pero usted se ve mucho más tiempo en este cargo. Le voy a dar una respuesta todavía más honesta. Creo que yo estaré en el cargo hasta que este país necesite un poco de estabilidad y necesitemos entender que las apuestas no es que tengamos a personas, sino tengamos a gente que gobierne de manera que le dé cierta seguridad, estabilidad al Estado, y que necesitamos esa estabilidad ahora. Yo permaneceré hasta que sea necesaria mi presencia para la estabilidad de este país. Y cuando ya no sea útil su presencia, se irá entonces. Ojalá que un día yo no sea útil, que no haya ningún tipo de amenaza y que hayan, además, yo más que nadie, creo que debemos promover siempre diversos liderazgos. Yo represento un tipo de liderazgo. Pero si hay un liderazgo en este país que puede ser mejor que el mío, adelante, yo lo ayudaré. Y esta es la última, se lo prometo. Es el tema de Alberto Fujimori y el presunto indulto. ¿Hay una posición al respecto al gobierno? Miren, este gobierno está claro que no nos guiamos por ningún tipo de venganza. Sin embargo, un tema de indulto a Fujimori no está en la agenda. Si en algún momento se solicita y se acredita fehacientemente que hay una persona que está peligrando su vida, pues seguro que se evaluará, porque para eso incluso existe una ley.
pero no hay ningún trámite en marcha, ni lo han discutido en el gabinete. No hay ningún trámite en marcha, por eso ni siquiera se ha discutido en el gabinete y creo que no está en la agenda en este momento. Ok, de acuerdo. Premier, no hemos hablado largo, no le voy a quitar más tiempo, ha sido muy amable con la República, gracias por la paciencia. Y bueno, la mejor de las suertes pues, en su gestión en estos momentos particularmente convulsos. Muchas gracias. Muchas gracias.